lo que te está diciendo es que los tres partidos grandes del sistema, que tienen el 98%, no están de acuerdo con la ley de partido y la ley de régimen electoral. Esas reformas estructurales la sociedad las requiere. ¿Para qué? Para vernos con mejores peldaños en una sociedad más inclusiva. Hay mucho vacío cuando se trata de las consecuencias en materia de la corrupción. Y la corrupción es lo más peligroso y más perverso en una sociedad. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy está aquí un amigo y casi cofundador de este espacio, que es el profesor y sociólogo Cándido Mercedes, con quien vamos a abordar básicamente dos asuntos importantes. Uno es un informe de balance al 2022 que ha hecho la organización Participación Ciudadana, de la cual es uno de los miembros fundamentales, fundadores, y el otro tiene que ver con su último artículo aquí en Acento, que analiza un poco la situación del crimen y el estado de la democracia en el mundo a partir del informe de Inside Crime, que tiene un sitio en internet y que coloca estadísticas importantes, porque a veces uno tiene una percepción de algo y en los hechos puros y duros no es así. Vamos a hablar primero, profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Felicidades. Felicidades. Ya yo estoy en Navidad hace mucho. Ah, eso es muy bueno. Mire, en este informe de participación, dos asuntos llaman mucho la atención. Ustedes ponen el dedo en la llaga hablando del programa de reformas institucionales y políticas que el gobierno tuvo a bien convocar y someter a través del Consejo Económico y Social. Eso como que se ha dormido un poco ahí pese a la labor del profesor Rafael Toribio, que se ha empeñado, ¿verdad? Y algunos de los sectores que han participado. Y el otro es que ustedes también critican un poco la lentitud, la ralentización, si se quiere, de los casos de corrupción investigados, algunos ya en proceso de la justicia y otros que se supone que serán sometidos en cualquier momento. Vamos primero con las reformas institucionales y políticas. Fíjate, la sociedad dominicana, en relación con todos los países de América Latina, que son 33, y contando los del Caribe, serían 46. Ningún país ha crecido en los últimos 55 años más que República Dominicana, una tasa de 5.4. Ahí estamos hablando de economía. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que lo que te está diciendo es que la sociedad dominicana requiere urgentemente reformas estructurales. Por eso Participación Ciudadana vio con buenos ojos y aplausos esas reformas que fueron introducidas al CES. De esas 13 reformas, 7 han sido consensuadas por el CES, 7, porque hay que reconocerlo. Y deberíamos llamar a Toribio para que visibilice más todo el trabajo que se ha hecho, que uno lo desconoce hasta cierto punto. Bueno, ellos han estado informando, pero en este momento, ahora mismo, no se ha hablado mucho. Pero acuérdate que el CES es un mecanismo de los distintos actores sociales y políticos para consensuar, pero no decide, eso luego va al Congreso. ¿Qué ocurre? Que en términos de la ley de partido político y de régimen electoral, hay que reconocer que la Junta Central Electoral, desde que llegó, planteó la modificación de estas dos importantes leyes. Y en agosto del 2021 ya la sociedad la tenía. Se consensuó en el CES y en abril de este año fue enviada al Congreso. Y ya mira por dónde va el año, lo que te indica que... Ahí quien no ha hecho su labor es el Congreso. Pero lo que te está diciendo es que los tres partidos grandes del sistema, que tienen el 98%, no están de acuerdo con la ley de partido y la ley de régimen electoral. Eso es lo que te está diciendo, pero es más, para resaltarlo. Hay una resolución de la Junta Central Electoral donde le plantea a los partidos políticos, mira, nosotros queremos controlar y regular esta campaña de tiempo, mírenlo aquí, podemos hacer esto.
Compañero, de 27 partidos, solo 2 reaccionaron en el tiempo que la Junta Central Electoral le dio. Y la Junta tuvo que llamarlo para que miren, vamos a hacer un acuerdo, un convenio. ¿Cuáles fueron esos 2 que reaccionaron a tiempo? Fue Alianza País y el PRD en ese momento. De 27 partidos reconocidos por la Junta. O sea que ni el PRM, ni el PLD, ni Fuerza del Pueblo, ni Reformistas no hicieron. Lo que te estoy diciendo es que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Si 2 de esos partidos grandes se hubiesen puesto de acuerdo para la reforma electoral y política, caminan, pero ninguno se han puesto de acuerdo. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a una crisis muy grande, porque lo que se ha demostrado que esas 2 leyes fueron hechas con mucha medianía, mucha mediocridad. Ustedes dicen aquí, a pesar de las promesas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el 2023 nos encontrará con las mismas leyes que mostraron una gran cantidad de debilidades y falencias en las pasadas elecciones. Acuérdate que la ley de partido político ha sido modificada 7 veces por el Tribunal Constitucional. Porque fue atacada de inconstitucionalidad. Exacto. Y le dieron ganancia de participación ciudadana. Ahora en octubre fuimos al Congreso, nos reunimos con Eduardo Estrella, nos reunimos con Pacheco y ellos dijeron que para este año eso estaba... Este año era 2022. Es 2022. Pero a menos que hagan una sesión especial en año nuevo. No hay posibilidades porque el Senado es que lo tiene más adelantado y eso tendría que ir a la Cámara de Diputados, ya tú sabes, porque no lo están discutiendo en términos bilateral. O sea, está en una comisión. En una comisión del tampoco Senado. Es que sea discutido en el Pleno. Exacto. ¿Ves? No, porque a veces para agilizar ponen congresistas del Senado y de la Cámara de Diputados. Y ahí ya, para que llegue más o menos ya acordado. Consensuado, exacto. Entonces, eso es una falencia increíble y esto te implica que esos partidos no han querido reformas estructurales, pero en el 2022 metieron esta sociedad en campaña. Mire, y ustedes dicen aquí también que esto me llamó la atención. Todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con 2 leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa. Exacto. Fíjate que ellos hicieron esas leyes y ellos saben lo vacío que tiene. Por ejemplo, tú ves un partido político que te dice, nosotros no estamos haciendo campaña, estamos inscribiendo, estamos en campaña de afiliación. Pero se despachan con unos discursos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el PRM, el presidente de la República, no hay lugar a duda de que hay una publicidad desbordada en términos de un proyecto reeleccionista. Con lo del friito. Sí, eso está ahí. O sea, es una publicidad, bueno, pudiesen decirte, no es la misma publicidad cuando el PLD, que era descomunal, pero es muy alta con relación. Evidente. Evidente. Ahora yo te pudiera decir, bueno, yo reconozco ahí una publicidad muy buena, la campaña del dengue, la campaña del cólera. No, eso sí, porque ese es para un servicio necesario. Entiendo, pero hay demasiadas que no tienen que ver. Entonces, esa reforma estructural la sociedad la requiere. ¿Para qué? Para vernos con mejores perdaños en una sociedad más inclusiva. Porque hemos crecido, pero una sociedad cada día más desigual. Sobre eso de la campaña, ustedes dicen que ya aparecen definitivamente en campaña los actores políticos. Dice, tal como muestra la publicidad desbordada del gobierno centrada en el culto a la personalidad. Como siempre se ha hecho, los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas. Es más, tú ves los partidos políticos y tú crees que en República Dominicana hay 50 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque toda la semana tú ves que actos... 300,000, ¿me entiendes? Tú comienzas a sumar. Y hablan de provincias que en un local reunieron 30,000 y en provincias y en la provincia entera no lo hay. No hay un local que acoja esa cantidad, pero que la población... una población muchas veces que quizás tiene esa cantidad un poco más, que no es verdad. No, pero estamos contando los niños y no habían niños. Exactamente. No, eso es como tú dices, por ejemplo, si tú sumas la cantidad que dice el PRM que tiene, el PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, te dan 12 millones. 12 millones los militantes de los partidos inscritos.
pero en el país nada más hay, ahora mismo, mire, pero entre millones. otras cosas, ustedes entonces señalan aquí que según su último informe, Latinobarómetro, han mejorado las puntuaciones de instituciones como la justicia, 36, Congreso 33. Congreso 33, Fuerzas Ajá. Armadas 52, este es un país que le gustan los guardias. Ajá, 70 la Iglesia 70, por eso es que ellos imponen de todo en el dinero, las iglesias. Y los partidos políticos 24, entonces, todas ellas por encima del promedio de la región. Por ejemplo, en América Latina el promedio es 14, los partidos políticos. O sea que los partidos aquí están bien. Bien, y la pero 24 de 100. Y las iglesias ni se diga. No, pero en comparación con otros sí. Bueno, vamos a una pausa, profesor, y volvemos para que hablemos ahora de las críticas que ustedes hacen a la lucha contra la corrupción y cómo ustedes observan el estado de la transparencia. Continuamos con el profesor sociólogo Cándido Mercedes. Aquí, en el capítulo de este informe de participación ciudadana, que es el número 2, que dice transparencia y lucha contra la corrupción, ustedes señalan que en el año 2022, que es este que está terminando, estuvo marcado por importantes acciones que indican que estamos ante algunos avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, como lo son la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el Ministerio de Administración Pública y con mayor protagonismo la Dirección General de Compras y Contrataciones. También se destacan avances en el trabajo del principal órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, así como en las comisiones especiales del Congreso Nacional. Hablan un poco todo lo que ahí se ha ido, ¿verdad?, avanzando. 11 acciones hay ahí. Exactamente, que ustedes señalan aquí, que se han hecho resoluciones. Los funcionarios que han tenido que renunciar. Exacto, las entidades que han sido investigadas o han renunciado o les han pedido la bola de parte del gobierno a algunos funcionarios, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Sin embargo, hablan de una especie de ralentización de los casos que están de corrupción en los tribunales o investigados o en procesos. ¿Qué ustedes piensan que se podría hacer o qué ustedes proponen para agilizar más la lucha contra la corrupción? La justicia tiene que jugar su papel. El Ministerio Público lo está jugando. Yo te voy a decir 3 casos que están ahí que son emblemáticos. Tú tienes el problema de la ONSA, que finalmente la única consecuencia fue la muerte de Junior. Pero ¿qué llevó a la muerte de Junior? El problema de la corrupción. Sí. Pero en la corrupción nadie fue sancionado. Número 1. Y eso es la justicia, con ese expediente ahí. Ese es un caso de donde la corrupción ya llegó hasta asesinato. Hasta asesinato. Fue la corrupción el punto de partida. De partida, ¿me entiendes? Y entonces nada más parece aquel. Tú tienes el caso de los 3 brazos, con todo el expediente y con todo eso, incluso con una investigación que Danilo Medina mandó a realizar, donde tuvo Flavio Darío Espinal, ¿te acuerdas? Y Dantes. Y estuvo también el profesor Elidio Cadé. Elidio Cadé, cuando estaba en la DGI. Exacto. Y en esa investigación, sí, está todo el expediente donde cómo vendieron los 3 Pero ahí brazos. estaba un juez que ahora ha sido sancionado. Sí, por eso, lo que estamos hablando es del juez. Como la justicia no está jugando su papel. Yo en el caso de Odebrecht y de Embraer no critico tanto porque esos expedientes se hicieron para que se cayeran, como decía Miriam. Vienen de la pasada gestión. Vienen de la pasada gestión. Pero en este caso de la ONSA, que sí estaba todo comprobado, los 3 brazos, y hay otro ahí que te dicen que la justicia no está jugando su papel. Claramente. Y está muy lenta, porque la justicia, mire, donde la justicia no impera y que hay discriminación, entra lo que se llama el estado de la barbarie. Y aquí es muy costosa, muy lenta, y como dijo Jenny Berenice en su discurso, hay mucho vacío cuando se trata de las consecuencias en materia de la corrupción. Y la corrupción es lo más peligroso y más perverso en una sociedad. Porque cuando es corrupción pública, tú me estás robando a la sociedad y ese dinero que debió ir a salud,
a agua potable, a educación, se pierden en el alcantarillado de la corrupción, de ese lodazal. No, pero hemos avanzado. Mira, con la misma ley que ya está sometida y no ha sido aprobada por el Congreso, la ley de compras y contrataciones. Sí, la reforma. La reforma. Con esa misma ley, Carlos Pimentel ha hecho una revolución, pero hay una voluntad política que la gente no quiere reconocer. Por ejemplo, Carlos ha hecho que se cumpla, ha exigido que se cumpla esa ley en las alcaldías, que eran un territorio aparte. Aquí habían alcaldes que de su bolsillo, con un colmado, contrataban, pagaban, y no les rendían cuentas a nadie. Pero hay una voluntad él le ha tumbado varios contratos rarosos a ayuntamientos. Porque acuérdate que el PECA existía como nombre, como figura, pero nada más tenía 6 fiscales. Y todo se mandaba y no se investigaba nada. No, y en el pasado se utilizó más bien para exonerar personas, archivarle expedientes a algunos. Por ejemplo, yo que me puse a investigar todo lo que tenía que ver con Cámara de Cuentas. Todo, absolutamente todo. Y cuánta auditoría hacía promedio por año y todo. Y el órgano externo de auditar al gobierno. Pero, Gustavo, tú sabías que si Contraloría jugara su papel, el 95-97% de los casos de corrupción administrativa no se dieran. Pero precisamente... Pero ahora hay una unidad antifraude. Eso es lo que estaba diciendo, que Carlos me habló de que trabajan de común acuerdo. Exacto. Contraloría. Exacto. La Dirección de Compras y Contrataciones. Y la dirección de Doña Milagro, de Ética. Y finalmente la Cámara de Cuentas. Exacto. O sea que si se zafa de alguna, por otro lado puede ser atrapado. O sea que... No, porque mira qué pasa, Contraloría es el interno. Sí, por ejemplo. Evita que las cosas se hagan. Pero es que antes te llamaban del Palacio. Deja pasar eso. Por ejemplo, eso de Gonzalo Castillo con el asfaltado. Pero ¿cómo es eso que llamaban de Palacio, profesor? Del Palacio había ministros que nada más era para eso. ¿En el pasado gobierno? Sí. ¿Para eso nada más? Para eso. Para decirle, no, ese amigo mío no le supervise nada. No tenía que decir eso, amigo. El tigre llamaba y él sabía que era para eso. Hasta auditoría llamaron a llamar. Auditoría de la Cámara de Cuentas para que la maquillaran. Sí. Sí. Pero eso es muy grave, eso que usted está diciendo. Sí, eso sí, es de verdad. Te lo juro por mis 3 hijos. Maquillar auditorías. Porque sí, internamente se llegó a denunciar que habían presiones dentro de la Cámara de Cuentas, que cuando era de algunos personajes, decían, pero eso no puede ir así, cámbiale aquí, cámbiale allí. Exacto, pero eso era del Palacio. Era del Palacio. Ejemplo, acuérdate cuando el Tribunal Superior Electoral tomó la decisión contraria al PRD, que 3 jueces del Tribunal Superior Electoral firmaron. De que no eran... Hubo un ministro que fue a su casa, del hoy presidente de la Junta. Que hasta le quitaron la seguridad y exacto, le dieron un susto. Pero además lo convocó al Palacio y le dijo de todo. Que no podía hacerle eso al aliado. ¿Me entiendes? Jenny Berenice te dice a ti que antes, cuando condujo la investigación de aduanas de los jóvenes de los hijos del PLD, un funcionario alto del PLD fue y le dijo que se estaba metiendo en un problema serio. ¿Me entiendes? Todo eso sucedía y hoy prácticamente eso ha desaparecido. Cuando uno se pone a leer... Usted se refiere a lo de Santiago, son los aduanazos. Hubo 2, el aduanazo 1 y aduanazo 2. Ahí se movió mucho dinero. Mucho dinero. Ve, entonces, cuando uno se pone a leer, yo que me pongo a ver todos los informes internacionales. Por ejemplo, hay un informe que se llama El estado de la democracia mundial. Hay un avance del autoritarismo, de la ultraderecha, del deterioro de la democracia en el mundo. Sin embargo, te dice que República Dominicana, en estos 2 años, el problema institucional, el problema de un mejor mecanismo para la lucha contra la corrupción, ha subido en mejoría como sociedad, como Estado. Yo no te estoy diciendo que no hay corrupción. Ni que todo está resuelto. Exacto, pero no hay lo que yo llamo la corrupción institucional. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo, en tal país hay cleptocracia, no quiere decir que ese país, por ejemplo, o hay narcoestado. No quiere decir que en Venezuela los 18 millones están vinculados al narcotráfico. Basta que 5 o 10 altos funcionarios del Estado, de posiciones clave, estén metidos en eso. ¿Me entiendes? Cuando yo te digo, República Dominicana tuvo un gobierno de cleptocracia, el gobierno del PLD
de Danilo Medina fue de alta cleptocracia. Yo no te entiendo diciendo que todos los funcionarios eran corruptos, pero habían funcionarios clave para esa corrupción tan destemplada. Desbordada. Exacto. ¿Por qué? Porque habían funcionarios que ese era su rol, su papel. Y mira que con los mismos órganos, la misma normativa, no han sido cambiadas. Contraloría nada más le pusieron una unidad antifraude, pero es la misma ley 10-07. Cámara de Cuentas, que está también una nueva ley, es la misma ley 10-06, pero la actitud, la disposición, el cambio de la voluntad política hace que en una sociedad como la nuestra haya una revolución. Muy bien, vamos a otra pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de esto de Inside Crime y algunos datos que el profesor está exponiendo. Vamos a la pausa. Profesor Cándido Mercedes, aquí está, este es uno de sus escritos, Inside Crime y el estado de la democracia en el mundo. Esta es una entidad que tiene ese sitio especializado, que habla de los niveles de crímenes, ¿no? Pero al mismo tiempo los relaciona con la democracia. ¿Por qué la criminalidad y la democracia tienen que relacionarse y hacer cruces de data? Porque a más alto grado de criminalidad, de violencia, de homicidio, más débil es el Estado, más débil es la democracia en ese país. Hay una vinculación directamente. Tenemos un caso muy cercano a Haití, donde el Estado prácticamente no ejerce lo que llaman el rol principal de administrador de la violencia. Exacto. El que sabe... No, está en mano privada la violencia. Sí. Los marxistas decíamos que el Estado es la violencia organizada. Sí. Y es la sociedad organizada del Estado. Entonces, cuando el papel del Estado es cómo regula y controla esa sociedad en términos de los aparatos coercitivos del Estado. Sí. Entonces, como no lo maneja, hay un Estado ya no fallido, colapsado. Mire qué es lo que pasa. Yo quería, porque a mí me duele mucho que uno hable en base a oída, a la mera percepción. Aquí se habla y se inventan estadísticas. Y se inventan estadísticas. ¿Usted me entiende? Entonces, yo digo que ningún profesional que se respete tiene que investigar. Y entonces, como decía Barack Obama, estamos viviendo la mejor época del mundo. Mira, Gustavo, en el siglo XIX, un ser humano, era raro tú encontrar un ser humano que durara más de 50 años. Eran unos privilegiados, el 1%. Hoy estamos hablando que el promedio universal es 74 años. Claro, en Europa es 83 años, la esperanza de vida. En Japón eso es una cosa... ¿Me entiende? O sea, el mundo de hoy es totalmente distinto. Ahora, ¿qué era lo que yo quería? Lo que yo quiero es llamar a los actores políticos y sociales a que el problema de la seguridad ciudadana no podemos politizarlo, que eso es algo de Estado-nación, de país, en el que yo, que soy de Pacoredo, no puedo politizar la manera como lo estoy abordando, sino que debe ser todos los actores ponernos de acuerdo a corto, a mediano y largo plazo qué hacer. Porque cuando tú tienes una mirada retrospectiva de la seguridad ciudadana en República Dominicana y lo compara del 2005 al 2012 y compara la tasa de victimización 2017, 18 y 19 de Danilo Medina, te encuentras que la tasa de victimización, esto es el número de robo, atraco y asalto más alta que ha tenido el país, ha sido en ese periodo, 2017, 2018, 2019. Claro que hay una cosa, profesor. El hecho de que en el pasado fue peor... porque fue pasado. Eso no nos resuelve nada en el presente. No, está bien, pero lo que yo quiero llamar es a que yo no me puedo regocijar por lo que esté pasando hoy. Sin mirar lo que pasó ayer. No, y es un sesgo decir que todo es ahora nada más que está mal. Exacto. No es así. Ahora, lo que existe ahora hay que enfrentarlo y resolverlo. Hay que enfrentarlo. Ahora, también tú tienes que ver que la sociedad dominicana también ha cambiado. Por ejemplo, ¿qué te dice Inside ahí? Que me lo sé de memoria. Te dice la tasa de homicidio en América Latina. Y te dice que Jamaica tiene 49.4. Después seguía Venezuela con 40.8. Después Honduras con 38.6. Después Trinidad y Tobago con 32. ¿Te ves? Belice con 29. Colombia 26.6. México 26. Después Puerto Rico, que ha subido muchísimo, 19.3.
después Brasil 18.6, después le sigue El Salvador con 17.6, Guatemala 16.6, después Ecuador y Guyana con 14. ¿Ves? Después Panamá con 12.3 y Costa Rica, que ha subido muchísimo, que hubo un momento en que estaba en 7. Nosotros estamos en 10.3 en el 2021. Para este año 2022, la tasa de homicidio va a rondar 11.512. Es altísima, porque la OMS te dice, ¿cuándo hay una pandemia en términos de homicidio? Cuando pasa de un 8%. Pero América Latina, América es la región que apenas tiene 13% de la población mundial. De esos 8.000 millones, nada más el 13% que tiene América, incluyendo Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el 37% de los homicidios del mundo es en América que ocurre. O sea que estamos peor que África en ese sentido y que Asia. Ah, exacto. Y ni qué decir que el mundo entero. América es, siendo el 13% de la población. Es que en Asia es 2.6 la tasa de homicidio. Europa es 3 y Oceanía 2.8. Y África 13. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el hilo conductor de esto? África es el continente más pobre, pero nosotros somos la región más desigual. Es más, mire, en los 49 países que conforman América, no hay ningún país con conflicto bélico actualmente. Sin embargo, es la región con más violencia. Entonces, cuando yo estoy analizando lo que está pasando en República Dominicana, si yo viera que lo que está pasando es en República Dominicana, entonces el problema lo tenemos nosotros. Pero cuando tú miras en el mundo y tú miras América Latina, pero nosotros estamos a mitad del promedio de América Latina. Bueno, o tal vez tenemos nosotros el problema y lo tiene el resto del continente. Exacto. No es un problema único de aquí. Entonces, pero yo no puedo, como la oposición, criticar como que el problema se está dando en República Dominicana. Pero usted sabe que la oposición se pega de cualquier cosa. Pero a nosotros como sociedad y ustedes como medio de comunicación, decirle, espérense, vamos a buscar mecanismos para que esto sea lo menos oneroso y destemplado posible, pero mire lo que usted... Por ejemplo, la crisis post-COVID. El mundo entero, Gustavo, el homicidio, la violencia y la criminalidad aumentó. De hecho, la depresión y los suicidios también. Exacto, bien. Todos esos factores. Bien, profesor. Es eso. Muchísimas gracias, usted siempre se mantiene al día en esas mediciones, ¿verdad? Es importante que la gente vea esas cosas, porque ahora se vive muy rápido y la gente vive de cualquier opinión que hace cualquiera en YouTube o lo que sea en las redes sociales, y eso sirve poco para el análisis más ponderado, más mesurado. Exacto. Muchas gracias, igual siempre. A ustedes, amigas y amigos. Será hasta la próxima.